noches, señoras, señores. Bienvenidos a un nuevo programa de Polémica en el Bar. Estamos en vivo, como siempre, en el 10, el canal. Gracias a ustedes por estar. Lo vi a Nubel Cisnero por ahí. Tenemos bastante público en la vuelta. ¿Qué son? ¿Familiares los invitados? ¿Vinieron a ver el programa? Familiares los invitados. Bien ahí, bien ahí. ¿De acá? ¿De cuál? ¿De diputado? ¿De acá? Ahí la familia. Bueno, María. Ahora se puede sacar una foto con Julio Ríos, que es lo que quieren. Mirate a mí. Es que te sorprende, ¿no? Le vi que queríamos hablar con Julio Ríos. Te descartó enseguida. Bueno, bienvenido, Lalo Fernández. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Recuperó la bandera. No es que recuperé. Apareció la paloma. Lalo, ¿es tu cumpleaños hoy? En 1950, cuando yo nací... ¿Es tu cumpleaños hoy? Es el cumpleaños de Lalo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, Que lo cumpla Lalito, que lo cumpla feliz. ¿Feliz cuánto cumplí, Lalo? En 1950, cuando yo nací, Bien. que fue unos meses después que Puglia, Sí. 72, ¿tenés? Tiene razón. y nací en julio del 50, te habrás dado cuenta. ¿En qué mes nací? En el año, ¿En el qué mes año? del maracanazo. De los campeones. Pero en aquel momento se había terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hace unos años, tratando el mundo de recuperarse. Sin embargo, estábamos entrando por ahí con la guerra de Corea. Sí. ¿Verdad? Pasó el mundo, seguimos diciendo, bueno, el mundo y somos más civilizados, no sé cuánto. Hoy día, guerra Ucrania, Rusia, Marruecos que sigue ocupando el Sahara, el Arabia que ataca a Yemen. Es decir, seguimos en un mundo que dice, hemos cambiado, hemos avanzado en algunas cosas, pero en otras Todavía nos falta. En otras nos falta muchísimo, ¿no? Feliz cumpleaños, Lalo. Gracias. Recibo a Martín Pereira, presidente de COFE. Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a estar hablando de todo un poco, de este convenio que firmaron, que iban a firmar, no firmaron, después se firmó. Se firmó. Y al final quedó todo solucionado. Por ahora, lo salarial está arreglado. Vamos a seguir hablando a ver de qué falta, qué se arregló, qué se puede arreglar y cómo viene la mano. Muy bien. Señor Julio Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Un gusto Julio? saludarlos a todos. Bueno, y la verdad estoy mal. Como tipo que quiere el fútbol, estoy mal. Tirame un título porque eso vamos a hablar ahora después. Sí, yo los otros días dije en determinado momento que esto también tenía connotaciones político-deportivas. Bueno, hoy fue avalado, hasta por el propio comunicado en su momento de Villa Española, y fue avalado también por el presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Ahora también hay un gran problema en el fútbol, que es el tema de los derechos televisivos. Ahora Tenfield le hace juicio civil y penal a Diego Scotti por las declaraciones de Diego Scotti. La verdad que está complicado el tema. Ya habían habido capítulos importantes. Creo que la Mutual corrigió a tiempo porque habían puesto este tema únicamente de Villa Española. Entonces la pregunta era, ¿qué hace cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común? ¿Por qué no se hizo paro cuando le pegaron a Edgar Martínez en el Estadio Trócoli? Que atacaron directamente a un jugador. ¿Por qué no hubo ninguna reacción cuando en Durazno pasó lo que pasó? Que todos lo vimos, una pelea, una trifulca, una batabola impresionante. ¿Por qué no pasó nada, por ejemplo, en Salto, donde tildaron de mono a un jugador y bueno, y hubo actos racistas muy feos? Entonces hay toda una situación complicada. Ahora dijeron que bueno, esta paralización es producto de una serie de hechos que se fueron originando. Esto le da un mayor aval al comunicado de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Pero hay muchas cosas para corregir en este momento. Estamos en el medio de un tema cruento políticamente de forma interna. Dicen que los jugadores de la C no deben ser de alguna manera respaldados por No me la está Mutual. dando el título en la página. Lo sigo después. No, por eso, tirame, tengo que presentar a todos los demás, Julio. Puedo utilizar 30 minutos nomás. No, me imaginé. Ya vi que arrancaste y dije. Pensé que eran 30. Después retomamos. Juan Miguel, bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hermosa noche para venir al bar. Noche linda para bar. Linda noche para el bar. No, de lo que dice Julio, lo que nos podemos quedar tranquilos es que ahora se suspende el fútbol el fin de semana, 48 horas de reflexión Tal cual. y el lunes arrancamos Como siempre. como nuevos. Sergio Puglia, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo Muy tranquilo? bien, todo tranquilo, por suerte. Un placer estar compartiendo la noche de hoy con estos invitados. Patricia Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Yo tengo un pendiente que me había quedado de la semana A pasada ver. y es un beso a un niño que nos mira sistemáticamente en todos los programas, que se llama Valentín Krichenko.
para ti, Valen, que nos está mirando. Muy bien. Quiero recibir al diputado Álvaro Rodríguez, presidente de la Comisión Presupuesto de Diputados. Bienvenido. Buenas noches, gracias por recibirme y bueno, acá acompañando este programa divertido. Vamos arriba, vamos arriba. Nico Lucich, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? José Carlos. ¿Eh? Quería reconocerle a Julio que había introducido el tema de la política en el tema Villa Española. Lo comentamos incluso acá porque... Pero Julio habla de la política de fútbol No, también. a ver, esa política. bien breve y lo seguimos, porque además la gente nos pregunta, che, después que cuando van a tanda, ¿qué pasa en el programa? Seguimos la batabola y esto es un desorden tremendo. No, mentira. Pero claramente está todo mezclado, pero creo que más allá de todos los matices que hay en esto, que es un lío importante, lo de Villa Española, el tema de la intervención fue por un asunto puntual, por un reclamo de la directiva anterior o de otro sector de los socios. Porque si uno hace el razonamiento, yendo al tema de los intereses vinculados a la disputa que hay en la AUF, y lo voy a decir muy sencillamente y muy simplista, entre lo que pueden ser los intereses de Tenfield y el otro sector, digamos, si razonás linealmente como que la intervención estuviera, que es del Ministerio de Educación, estuviera favoreciendo a Tenfield. Y no tiene más la menor lógica. Está todo mezclado, pero es importante periodísticamente intentar separar los tantos. Gravísimo lo de la violencia a los jugadores, no se puede sostener. Ya lo que pasó con la gente de La Luz y Cerro era para realmente paralizar el fútbol. Totalmente. Y bueno, ahora se desbordó el vaso totalmente. Muy bien, quiero brindar con todos ustedes, por supuesto con Don Pascual. Hoy me siento bien acompañado, y no solo por ustedes, sino también porque hoy me vine con un vinazo, un Don Pascual Coastal Red Blend, un vino intenso y refrescante que sorprende con su sabor. Juan Miguel. Sí, vos sí que siempre estás bien acompañado, ¿eh? Sí, bueno, vamos arriba. Pero claro, lo mejor de un viernes es estar bien acompañado. Qué buen Y guión. si de buenas compañías hablamos, primero hay que pensar en Don Pascual Coastal Red Blend. Para ser primero hay que tener carácter. Don Pascual es puro carácter. Regalo para los invitados. Para los invitados. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a estar hablando de convenios de Allá también, compra, vamos a estar hablando de la rendición de cuentas. Muchas gracias. Por favor. Te vamos a mandar de Florida unas mermeladas que traíamos y nos olvidamos, pero la vamos a hacer llegar para el domingo que viene, la palabra. Bien. Vamos a ver si- Con mucho gusto. Hablando de Florida, saludo al Quilmes de Florida que pasó de fase en la Copa Uruguaya. El Quilmes de Florida. El primer equipo montevideano que le ganó uno. Perdón, el primer equipo del interior que le ganó uno de Montevideo. Bueno, Julio, lo decía, algo decía Nico Lucich, algo decía vos. Contexto. Entre semana, vos me corregime que estás más metido en el mundo del periodismo deportivo. Ya venía medio mal barajado el tema de la intervención, pero por otro lado, ya en el partido del fin de semana pasado parece que fue gente como a apurar a los jugadores, incluso algunos hinchas de Villa Española que estaban esperándolos afuera y demás. Y en la semana también van a la práctica, apretan a los jugadores. Esto genera que el Bigote López, que es como el jugador emblemático de esta cultura de barrio de Villa Española, se retira del fútbol, se va al cuerpo técnico y se va a la directiva. ¿Es así? Correcto. Bien. Vos seguramente tenés más detalles. Sí, recordemos también que, por ejemplo, se fue a un entrenamiento de Peñarol en determinado momento. ¿Correcto? Algunos dijeron no apretar a los jugadores, sino que intentar un diálogo, etcétera, etcétera. Lo que siempre se dice para darle un marco mucho más coloquial al tema. No, pero grafitearon las paredes de la Por concentración con bueno, insultos. pero te quiero decir que fue un tema grave de Peñarol. No se habló tanto. ¿Qué pasó acá? Una parte es la historia que vos contaste recién. La otra parte dice que, concretamente, hay videos. Aquí tomó de oficio el tema el fiscal Romano, que es un fiscal que está, yo te diría que bastante solo en el tema del deporte en este momento. Él está asumiendo un rol de tratar de combatir la violencia en el deporte y lo está haciendo bastante solitariamente. Hay que reconocerlo a esto. Él lo toma de oficio a este tema, lo que sorprende, porque también la otra parte, ¿qué es lo que dice? Bueno, la gente en determinado momento en la cancha le protestó determinadas cosas al Bigote López, y el Bigote López se tomó los genitales. Ese video está y va a ser colocado, va a ser entregado a la Fiscalía, porque van a ser citadas las personas, lo confirmaba hoy, lo charlaba en la radio con el fiscal Romano, van a ser citadas diferentes personas y van a poder ser citados. Eso durante el partido de la semana pasada. Claro, fue exactamente, hubo un intercambio entre los hinchas de Villa Española, parte de los hinchas de Villa Española, y el Bigote López. El Bigote López en determinado momento argumentan, está el video, se toman los testículos contra ese sector de la hinchada, concretamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación es que el paro lo termina haciendo la Asociación Uruguaya de Fútbol. O la Mutual. Ha pedido de la Mutual. ¿Por qué? Porque si lo hace la Mutual, solamente los clubes le pueden descontar a los jugadores.
La Asociación Uruguaya de Fútbol en este momento, al ver que había un clima bastante complejo y todo lo demás, que dijo, bueno, suspendemos. Pero curiosamente, no se suspendió los juveniles, ni se suspendió la C, por ejemplo. Que ese es un aspecto importante, hay que decirlo. Ha sido una vieja batalla dentro del fútbol, esto es más para un programa deportivo, pero lo grafico rápidamente. Como que los jugadores de la C no son jugadores profesionales, entonces no están cobijados por la Mutual. Sin embargo, esto no es así. Porque hay jugadores, por ejemplo, de equipos que bajan de la B a la C, que tienen contratos por 2 años y siguen con un contrato profesional en la C. O hay jugadores que de repente agarran un equipo de la C, que son muy buenos, y deciden hacer un contrato profesional. Como de 18 a 21 años vos podés arreglar con un jugador para pagarle el 60% de lo que percibe normalmente un jugador de primera división. Eso pasa normalmente. Por eso, para mí siempre digo, los jugadores de la C deberían estar protegidos también. Por la Mutual. Exactamente, por la Mutual Uruguaya. Entonces la pregunta que yo me hice fue, si realmente pasó algo que argumentan este sector que está en contra a lo que dice el otro que vos mencionaste, dicen, mirá, la verdad, sinceramente no pasó nada, no hubo ninguna agresión, están las cámaras que registraron cuando se retiraba Villa Española, no hubo ningún golpe, estaba toda la policía, estaba lleno de policía, no hubo ningún tipo de situación que fuera realmente anormal, ni siquiera de golpes como a veces puede llegar a pasar, que no es lo adecuado, pero puede llegar a pasar. La pregunta que yo le hacía al fiscal Romano hoy, y el fiscal Romano me lo reconocía que a él también lo sorprendía, fue porque si hay un hecho tan grave, donde a vos te amenazan de muerte, bueno, que es un hecho gravísimo, en un ambiente democrático, el camino más claro, más contundente y más directo es denunciar ante la justicia. No hay una denuncia penal. Ahí lo que dice Diego Scotti, perdón, Andrés es, ¿no? Diego. Lo que dice Diego Scotti, que dio varias entrevistas en las últimas horas, Presidente de la Mutual, ¿no? El presidente de la Mutual, que hay una reiteración de hechos y por eso él es el que pone, yo no sabía que había una denuncia penal, en la mesa otros intereses que tienen que ver con los derechos televisivos y en especial con Tenfield, y hechos en los que se han sucedido episodios donde se supone que la barra de Tenfield aparece a meter la pesada, desde las propias elecciones en la Mutual a este episodio. Los intereses de Tenfield como que van por ese camino de arremeter, es lo que plantea él, ¿no? A ver, tratando, mira, yo no trabajo pero ni en Tenfield. Está bien lo que leo. Está correcto, está correcto. No, yo no trabajo ni en Tenfield, ni trabajo ni en el canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tengo cero interés en el tema. Aquí hay un asunto que está claramente planteado y es la renovación de los derechos televisivos. Todo lo que vos veas y observes que pasa en torno al fútbol, la mayoría de las cosas, el 80% de las cosas, van a estar emparentadas con la extensión del contrato televisivo. También uno puede argumentar que en la C hay 23 clubes en este momento. ¿El fútbol uruguayo concibe 23 clubes en la C? No concibe 23 clubes porque cualquier persona que aplique el sentido común dice no puede haber 23 clubes en la C. Sin embargo, los hay, ¿por qué? Porque el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, respaldado por la Conmebol, que en su momento hubo una intervención que yo en aquel momento la respaldé periodísticamente porque creí que iba a ser buena para el fútbol uruguayo. Después me di cuenta que no hay buenos de este lado y malos de este lado, que hay buenos y malos acá y hay buenos y malos de este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno juega su rol. Es truco, retruco, flor contra Florresto, envido, falta envido. Así se está jugando el partido prisionero. Está el fútbol uruguayo en este momento. Y una cosa, la Mutual, y con esto termino, la Mutual, que era un tema que yo no sabía, hoy investigando más sobre el asunto, lo pude constatar. Yo no sabía eso. Mirá, con el tiempo que llevo en el fútbol no lo tenía claro. La Mutual, a cada jugador que tiene contrato, a cualquier futbolista que tenga contrato, incluso a aquellos que tengan contrato vigente acá y estén a préstamo en el exterior, le saca el 1% mensual, obligatoriamente. Vos de repente en otro trabajo decís, bueno, yo quiero participar del sindicato o no participo del sindicato, ¿correcto? Acá es obligatorio. A vos te van a quitar el 1% mensual del contrato que vos tengas, insisto, jugando acá o estando a préstamo en el exterior. Claro. Yo creo que hay una cosa, ¿no? La semana pasada, cuando se dio el planteo de la intervención, algunos de los panelistas, y nos enfrentamos porque el planteo era, el Ministerio de Cultura tuvo que intervenir porque había denuncias, bueno, de que la administración no estaba bien llevada, no sé cuánto, y además porque Villa Española había incurrido en algunas cuestiones que parecía que no eran para el deporte, como que había salido con unos
Ah, no, te quería ayudar. No, yo no precisa, quédese tranquilo. No, como los otros días dijiste alguna cosa que no era. No, no, yo, no importa. Cuando yo digo cosas que no lugar eran, por la duda? y no, que no eran, vos tenés cuidado. Que no eran, vos dejala que la gente es la que se da cuenta. Perfecto. Porque vos tenés un programa de fútbol que ahí lo escucha todo el mundo. Está Entonces, y por otro lado, te quiero aclarar que acá Óptica Ruglio arregla muy bien los lentes. Te digo porque vos tenés unos lentes. Lo que pasa es que no tengo los contactos que vos tenés. Vos tenés muchos contactos a través del tiempo. Como sindicalistas tenés muchos contactos. No, lo que contactos. pasa que porque salen con el cartel planteando el tema de los desaparecidos o porque adentro de la sede alguien levantó firma contra la LUC, yo qué sé, una cantidad de cosas. Resulta que yo dije además, el Ministerio de Cultura tiene todo el derecho a intervenir cualquier institución que tenga presentado en el Ministerio de Cultura y tenga por tanto la cuestión. Por tanto, está bien. Ahora, todo eso me parecía que era un disparate. Ahora resulta que atrás aparecen otras cosas, que es las que tenemos que ver. Pues, no las dijimos el otro día así. Discutimos y es más, se discutió fuertemente acá con Puglia y yo, no, que no puede ser que sí. Era eso lo que se había planteado. Por tanto, yo creo, como dice el bolichero de la esquina de mi barrio, me dijo, y el Ministerio de Cultura se ve que se comió un garrón, porque la cosa pidió una intervención y la cosa vino por otro lado. Claro. ¿Está claro? Entonces, yo dije el otro día, bajemos la pelota para discutir. Y ahora lo vuelvo a decir, porque la Mutual, muy bien, dijo el presidente, se generaron una serie de hechos que se fueron concatenando y entonces ahora sí tuvimos que tomar No te entendí, Lalo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay atrás? ¿Qué cosa hay atrás? Y que esto que se está hablando ahora, que hay otras cosas, yo no sé qué son. Pero yo creo que por lo menos periodísticamente, y hablando con Julio, obviamente que todo se mezcla, pero periodísticamente hay que separar. Porque, reitero, si la dirigencia anterior de Villa Española estaba eventualmente, y esto estoy diciendo muy simplista, más proclive a Tenfield, actual, que ha sido desplazada, es la que no, quiere decir que entonces la intervención es a favor de Tenfield. Eso no, es lo que la intervención no está... La intervención bueno, fue... pero es un disparate. Yo no dije eso. Pero desde el punto de vista dije. de la lógica de los derechos televisivos, la intervención supuestamente beneficia a Tenfield pero porque quienes entonces entran... razonando por el absurdo, estoy diciendo que no tiene sentido decir lo que decís vos, lo que hay algo por atrás. No hay algo por atrás. No hay algo por atrás. No lo hay. No estoy diciendo la intervención. No estoy diciendo la intervención. Estoy diciendo que además los que denunciaron están jugando a otras cosas. Pero yo lo dije los otros días acá. Julio lo puso sobre la mesa y razonando. No, es más, te digo, contigo, perdón, Nico, yo creo que lo que plantea Lalo es que el ministerio quedó metido en un quilombo en el que no tiene, o sea, que terminó jugando un papel en una guerra en la que no tenía partido. Perdón, no quedó metido en ningún... Nada. Hizo lo que tenía que hacer cuando denunciaron. Las cosas lineales, porque a veces parece que todo tiene una... No. Se denunció, no se cumplió con determinadas cuestiones de la institucionalidad societaria de la sociedad civil y se intervino. Yo estuve escuchando... Bueno, pero quedó metido en la polémica, más allá de eso. Hay un argumento que a mí me parece de recibo. Hay un argumento que me parece de recibo de la gente que, digamos, ha sido desplazada. Estuvimos en pandemia, porque ahora nos olvidamos de la pandemia, ¿eh? En la educación, en la economía, en los salarios, en el empleo, en los clubes de fútbol. Tuvimos 1 año y medio o más de pandemia en Uruguay. Todo el mundo pendiente a ver cómo veníamos, 6.000 y pico de vidas perdidas. Y la gente de Villa Española que ha sido desplazada decía, bueno, ahora le ponemos la lupa al cumplimiento de la reglamentación cuando tuvimos unos años muy excepcionales. Igual hubo en Peñarol, por ejemplo, y de todos lados, Nico. Está bien, por eso yo te digo, pero me parece que es un argumento que uno podría atender. De todas maneras, está claro lo que está pasando, que no es imposible asociar ese movimiento de la intervención con los intereses del fútbol linealmente y de la televisión linealmente leídos. Que siempre, porque yo le decía a Julio antes de arrancar, en el fútbol cualquier elemento conflictivo que aparezca, al final siempre se ata con el tema de los derechos televisivos. Pero lo que estamos en el fútbol, a ver, lo venimos diciendo hace 3 años, 4 años, digo, y esto se va a ir agravando cada vez más. Porque, por ejemplo, por un lado, se argumenta lo que decía Juan Miguel recién, que le metieron la pesada a los jugadores y que esa gente que le metería la pesada hipotéticamente estaba vinculada a Tenfield, ¿correcto? Frente a esta situación, ¿qué hace Tenfield? Responde hoy con un comunicado que dice que le va a hacer juicio civil y penal a Scotti por las declaraciones de Scotti, argumentando que de alguna manera los estaba involucrando en un hecho. Para mí, lo que la justicia tiene que hacer es lo que va a hacer, investigar, buscar las pruebas pertinentes y tratar de esclarecer este hecho. Yo también,
y esto no es un programa deportivo, también podría aquí comentar que trabajo como este club, Villa Española, estaba del lado de los clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Acá hay una guerra. Una guerra Debería que estar proviene... todo del lado de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Escuchame un ¿no? poquito, Juan Miguel. No, está bien, pero digo, decís, déjame me comentar. encantaría que fuera un programa deportivo, pero decís Pará, del lado de la AUF. Deberían estar todos del lado de la AUF. pero La AUF perdóname. son todos los clubes. No, estás equivocado. No están, ¿Cómo todos, te digo, no están todos los clubes del lado de la AUF. Mirá, No, digo deberían estar. no, porque la ¿sabes AUF por qué? son los Hay una clubes. injerencia aquí también de la Conmebol. Primero hubo una intervención en el Uruguay Sí. de una asociación que no la hizo ningún estamento uruguayo, la hizo la FIFA, que fue a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Insisto, una asociación centenaria a la cual todo el mundo pensaba que esa intervención jamás iba a llegar y que a mí particularmente me lo dijo Lugano públicamente en una nota. Sí, yo fui uno de los que pedí la intervención en el fútbol uruguayo. Correcto. A partir de ese momento todo el mundo sabe, lo que estamos dentro del fútbol y los que le gusta el fútbol, sin estar en el microclima, todo el mundo sabe que la Asociación Uruguaya de Fútbol se ve beneficiada por la Conmebol, que el presidente de la Conmebol viene permanentemente acá, que nos dio la final de la Copa Libertadores de América, que nos dio la final de la Sudamericana, que hay una realidad y que hay un enfrentamiento. Domínguez con Casal. Casal, Domínguez, Domínguez, Casal. Domínguez es el presidente de la Domínguez Conmebol. es el presidente de la Conmebol. Correcto. Hay un enfrentamiento claro y eso es el elemento más importante. Todo, como bien lo dijo Nico en determinado momento, va a confluir inexorablemente en eso. Lo que está pasando hoy por hoy. Que haya más clubes. Entonces, si yo perdía, por ejemplo, ¿por qué hay más clubes en la C? Ahora vienen las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol, para que la gente pueda entender. Alonso es el actual presidente. Obviamente que quiere la reelección. Yo estoy en contra de que un dirigente hoy gane más de $50.000. Pero pará, no te me guíes, lo de la C, vámonos a Lo la de C, porque si no... por ejemplo, Vamos, enganchamos una mano. porque la C tiene seis votos en el Congreso, ¿correcto? Entonces, como en determinado momento vio el ejecutivo de la asociación que perdía los 6 votos de la C, abrió la canilla y dejó entrar clubes. Y empezaron a entrar clubes en la C, en la C, en la C, básicamente SAD, Sociedades Anónimas Deportivas, que se formaron de un día para el otro, algunas de ellas. Entonces, metieron 23 clubes. La C tiene 6 votos. Por ejemplo, hubo un lío de novela, que no salió acá porque el tema ahí no está politizado, pero que estamos dentro del fútbol, lo vivimos. Hubo un lío de novela, primero con las elecciones en la Mutual. Después, hubo un lío de novela en la OFI, porque la OFI tiene 9 votos en el Congreso. Ay. ¿Me explico? La OFI tiene 9 votos. Entonces, en la Mutual sí ganó quienes estaban gobernando la Mutual con Scotti a la cabeza. Pero en la OFI, increíblemente, terminó perdiendo el candidato de Alonso y de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Terminó ganando Nilo Escarpa. Entonces, es toda una guerra que se va a originar de aquí en más hasta que sean las elecciones el próximo año. Olvídate de eso. Ahora, pará, Martino, sí, ¿quién iba a hablar? No, lo que yo quiero decir es una cosa. Yo no entiendo nada de lo que está diciendo este hombre hace media hora. No, entendés por qué. Bueno, vos callate. Te callé. Te callás porque yo te escuché. Si vos no sabes, entonces por lo menos respetá. Porque yo cuando no sé, te respeto. No venga este hombre, no vengas a hablar como yo que no entiendo. Estoy hablando de mí, no de vos. Ah, no, porque lo que está hablando este hombre, así despectivamente. Sí, lo que está hablando este hombre no lo entiendo. Y yo a vos te respeto, no es para que venga a hablar despectivamente. Qué pesado, y si no Dios sabes, mío, dale, y si no sabes, respetá más. Si no sabes, respetá más. Yo soy un ciudadano común que no entiendo absolutamente nada de fútbol. Escuchame. Escuchame y aprendé. Escuchame, no me interesa aprender. Esa temática tuya no me interesa. Quiero hablar como un telespectador. A ver. Yo no entiendo nada. Hace una semana atrás acá se habló de una intervención por la que había una denuncia. Cállese la boca. No por mí, Bueno, Dios mío. Bajá, Juanita, bajá. Bueno, entonces. La gran uruguaya a mí no me insultes porque te tiro una copa. A mí no me tomes el pelo. A mí no me digas la Mirta Legrand uruguaya. A mí no me insultes porque es una discriminación. No, es una discriminación. Sos un atrevido. Tranquilo, Sergio, tranquilo. Sos un atrevido. Tranquilo, en un nivel. No, dejás de estupideces. Tranquilo. A mí no. Yo me llamo Sergio Puglia. No soy una Mirta Legrand. Y además a mí no me hables en femenino. Mira, que una cosa, te pido disculpas. No, a mí no hay disculpa que valga. Perfecto. Si no las querés, tranquilo, si eso te ofendió, te pido las disculpas. A mí no me trates de esa forma. Tranquilo. Yo digo acá, el otro día hablamos de una intervención
por una denuncia de la ex comisión. Y se empezó a hablar, como dijo el Lalo, de un montón de visiones y lecturas políticas en las cuales se hablaba de los jugadores firmando por la LUC y de además como el club es un club con un trabajo social de orientación de izquierda y progresista, se le estaba hablando de un montón de cosas. Eso fue la conversación que tuvimos el otro día. Esa primera lectura me parece que era una lectura política partidaria. Hoy estamos frente a un mare magnum de cosas de política futbolística que no entiendo absolutamente nada. Eso es lo que quise decir. Hace media hora que hablas y yo no entiendo nada, como no, capaz que no lo entiende ni Juana ni Pedro, pero que no están en el mundo del fútbol. Es de hacer que el mundo de Sergio. la política y de los intereses del señor Casal, del otro del presidente de la OF, del otro acá. Ese mundo de intrigas palaciegas, donde indudablemente lo que corre es la plata, es una cosa que no tiene nada que ver con la lectura política. Eso es lo que quería decir, nada más. Nada más. Pero, no digo más nada. Vamos, pero lo que quiero... Cortito y no me lo pausás. No, simplemente, Sergio, lo que quiero decirte, porque cuando corresponde yo no tengo ningún tipo de problema, cuando en definitiva alguien se siente ofendido y de repente yo utilicé una... No sé, no fue para ese lado que apunté. Me explico, apunté a tu estándar o a tu trayectoria o a los años que vos llevas. Y te lo han dicho bromando, te lo dijo en el espectáculo Alvarito Navia. O sea, no te lo dije de esa manera. Te pido las disculpas del caso y te las pido públicamente, ¿correcto? Bien, Sergio, bien, Julio. Lalo, lo último para saber. Muchachos, ya vamos con los temas de ustedes. Perdón, pasa que esto saltó y No, simplemente hay violencia y es una de las cosas que hay que ver. Hay violencia en el fútbol, la tenemos que ver en las tribunas y en otros lugares. Y los dirigentes tienen que ayudar a que esto no pase. Y por tanto, tenemos que mirar con detenimiento el gobierno y toda la sociedad. Muy bien. Vamos, les quiero decir que, muchachos, se vienen las vacaciones de julio. Felicidades, Julio. Muchas gracias, muy amable. Te tiro una, rumbia al oeste. Colonia del Sacramento, más precisamente el Radisson Colonia Hotel. Son las mejores vacaciones que le podés regalar a tu familia. Tenés todo lo que Colonia ofrece en la comodidad y placer que solo Radisson te puede dar. Una más, reservá, no dejes para último momento porque estos hoteles este hotel es muy, pero muy codiciado y la ciudad explota. Vamos a estar hablando con la gente... Con los invitados, que por ahora no pudimos hablar, esto se fue picando, vamos a ir hablando de la rendición de cuentas, el convenio con COFE y mucho más. Pero para eso, les pido que nos aguanten un ratito. Pausa y ya seguimos en Polémica al Bar en vivo, en el 10, el canal uruguayo. Llegó a Castro el descuento del IVA, doble IVA y triple IVA. No te lo pierdas. ¿Cómo haces, Castro? ¡Nadie lo sabe! El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos. La seguridad en el tránsito depende de vos. Es un mensaje de Bicon, implantes dentales, productos Sapolio y cubiertas y cámaras para motos y bicicletas Service. Industria uruguaya es Termotanques Warners, cortinas Cortifaz, cerraduras Elisil, pinturas Ulbrica. ¡Vamos arriba, Uruguay! Minutos pasan de las 9, estamos haciendo Polémica en el Bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Sergio. Antes que nada y de empezar este bloque, el programa continúa y yo quiero pedirle disculpas a la teleaudiencia, a la gente que está del otro lado del televisor. No es correcto, no fue correcto la reacción que tuve y estoy muy bien, ¿eh? No, está bien que el aspecto y la reacción fue capaz que un poco desmedida, pero me sentí ofendido. Pero independientemente de eso, también quiero decir que esto es un programa en el que todos tenemos que guardar la compostura y yo hoy la perdí por un segundo y le pido al señor Julio Ríos que me disculpe también y que le acepto la disculpa y que la cosa siga adelante como corresponde. Sergio. Gracias, Sergio. Lo valoro y lo agradezco. Aparte yo también, bueno, si pedí la disculpa porque interpreto que de alguna manera también dije algo que no tuve la intención de ofenderlo en lo más mínimo, pero la intención no la mide quien dice las cosas, sino quien las recibe. Entonces si alguien se siente ofendido, me parece que es correcto y es de buena gente pedir las disculpas del caso, por lo cual se las vuelvo a pedir a Sergio. Bien. Adelante, mi querido. Bueno, muy bien, vamos arriba, me encantó. Bueno, ¿a ustedes les gusta el cine? ¡Sí!
Che, les tengo una tremenda noticia. Mirá lo que es espectacular. Es impresionante. ¡Qué tecnología! Es impresionante. Ayer se estrenó la película. Ayer, pero pare, ¿qué hace? Lo asustaron al Minion. Me encanta. Capaz que entra de vuelta. Ayer se estrenó la película Minions, Nace un villano. Yo ya tengo mis entradas. Opa, se lo llevaron. Bueno, está bien. Una gran y divertida aventura. Ustedes no se la pueden perder. Solo en cines. Así que bueno. Muy bien. Creo que cuando lo vi correteando por ahí a Jorgito. ¡Papá! ¡Hola! No, por favor. ¡Hola! ¿Cómo andas? Pero ya les pedí que no lo dejen entrar. Por favor. Hola, lindo para entrar, lindo. Sí, me tocó ahora, lindo ambiente. ¡Hola, papá! A ver, esos aplausos, papá. Otra vez. Todos nos queremos. Todos nos queremos. Otra vez por acá, Jorgito. Es que sí. Es que empezaron las vacaciones de julio. Sí. ¿A dónde me vas a llevar, papá? ¿A dónde me vas a llevar? Yo quiero ir a Disney World. Bueno, a mí también me encantaría, pero que quisiera acá no tenemos vacaciones en el programa, estamos marchamos. Pero si vos sos el dueño de todo, No, papá. Como dice Sergio. No, de Si vos ninguna tenés manera. una cantidad de empresas, radio, tenés todo. No, ¿qué voy a Vos tener? tenés plata. Si vos querés levantás el programa y te lo llevas a todos a Orlando a hacer el programa de allá. ¿No les gustaría? Pero no, Es la primera vez que le escucho una idea espléndida. No, ¿Viste? No de idea, por favor. Vamos todos para Orlando. Escúchame. Mirá, por ejemplo, en Disney World, Mickey es el ratón Miguelito y acá tenemos a Miguelito Carsolio. Y vos siempre decís que es tremendo ratón. No. Sí, lo dice él. No, yo no dije eso, Sí. Juan Miguel, no crees que yo no dije eso. No cae, no cae. Patricia puede ser una de las princesas de Disney. Muy bien. De las modernas de ahora. Ahí va. Sí. No, me gusta más. Una guerrera. Por ejemplo, a Publia, que le gustan los elefantes, le podemos presentar a Dumbo. Que le gustan los elefantes, por ejemplo. A Muy bien. Lucich, que no le gusta decir la edad que tiene, puede conocer a Peter Pan, que es el niño eterno. Peter. Buena, Peter. A Julio Río, que le gustan los chips, Sí. puede hacerse amigo de las ardillas, Chip ¿Cuál? y Dale. Bien, muy Qué bien. buena esa, ¿eh? Bueno, y Lalo, el problema de Lalo, que no sé si lo van a dejar entrar a Estados Unidos. Puede haber algún antecedente de décadas atrás, hay algún registro. Hay como 14 carpetas tuyas. Lalo. Voy a decir, hasta ahora entré. Se veranea en Miami Y todos salí. los años. Todos los años en Jorgito, Miami. No. Jorgito, Sí, le sí. Jorgito, Nueva York, claro. le quiero decir que hacer un programa allá no es una opción. Igual quiero decirte que en vacaciones uno se puede divertir sin salir de casa también, no es necesario ir hasta allá. Qué piojo que sos. No, Tienes razón, mamá. Vos en algo raro andás. Porque además este en algo raro anda. Está flaco, se viste bien. En algo raro andás. no, viste acá. ¿Por qué querés decir? ¿Querés que me divierta en Sí. casa? Comprame una PlayStation. Dale, me la compró. La 5, comprame la 5, comprame la 5. Bueno, me la voy a ganar trabajando. ¿Qué vas Voy a a hacer? hacer adivinanzas. Si no la saben, me compré la PlayStation. A ver, dale. No sean botones, no digan, ¿eh? ¿Por qué Tarzán no usa cuchillo? ¿Por qué? Porque tiene a Chita. ¡Es buena! ¿En qué se parece Sol a mí? ¿En qué? Que las dos son notas musicales. ¡Vamos! Estoy cerca, ¿eh? Si un coche, escuchá, si un coche toma una curva de 90 grados a la derecha, máxima velocidad, ¿cuál es la rueda que menos gira? ¿Cuál? A la derecha. La rueda de auxilio. ¡Es buena! ¿Cuál es el auto que tiene hipo? ¿Cuál? El Jeep. Muy bien. Eso lo puedes usar en la radio, vos. Lucy. Dale, Sí. anoto. ¿Por qué los adivinos, y con esta me voy, por qué los adivinos no pueden tener hijos? Tiene la bola de cristal. Uy, me cago en la PlayStation. Sos un botón. Estaba a punto de comprarme la PlayStation, pero machaste en el último. No, escuchame una Machaste. cosa. Tengo... Son nocivos para la salud, además, los huevos. ¿Ah, sí? Subí. Porque si no... Yo cuando era chico jugaba al Tutti Frutti, El al Space Invader. Tatetí, a la bolita. Uno tenía más actividad Tengo en la otra calle. adivinanza para vos. A ver. Esta no la sacás. A ver. ¿Sabés dónde te podés meter la bolita? A Buenas Lucía. tardes. Vos sos Pero un pare, botón. Jorgito.
Se fue al- Brillante, brillante. Álvaro, impresionante. Bueno, vamos a la entrada a los invitados. Tuvimos un bloque entero. Esta semana se entregó el proyecto de rendición de cuentas de Álvaro Rodríguez, el presidente de presupuesto, de la Comisión de Presupuesto de Diputados. ¿Qué trae esta rendición de cuentas? ¿Novedades? ¿Más plata para qué o menos para qué? En primer lugar, creo que es una rendición... Creo que es una cosa así, ¿no? Vamos a traer... Bastante importante. Vamos a traer. Que vamos a tener discusiones acaloradas como esta, así que a Jorgito capaz que lo vamos a invitar. Lo vamos a traer, ¿qué trae vuelta, Jorgito? Pero, no, creo que es una rendición de cuentas posteriormente a la pandemia, después de 2 años claramente que una situación diferente, una rendición que la más importante del gobierno, 226 millones de dólares para el año 2023, 323 millones de dólares para el año 2024, un foco en seguridad, educación, ciencia, tecnología, salud, y con una premisa fundamental que fue parte del compromiso para el país de la coalición, que es sin aumentar impuestos, algo que creo que es fundamental, y también teniendo un agregado que se cumplieron las metas fiscales y no se sobrecumplieron, porque si se hubieran sobrecumplido, claramente tendríamos que estar haciendo el reclamo para destinar más recursos a algunas áreas. Creo que es una rendición de cuentas responsable, que nos tiene satisfechos y que pone los recursos o pone el acento en los temas más importantes que tiene el país por delante, Diputado, como por ejemplo la educación, la seguridad, temas... Esto que menciona de no sobrecumplir las metas, porque fue algo de lo que en el pasado cuestionó la oposición. En la última rendición lo que dijeron, no, se sobrecumplieron las metas fiscales, podrían haber gastado más. No. ¿Se podría haber gastado más la vez pasada? Las metas fiscales nunca se sobrecumplieron, siempre se cumplieron, algo que no veníamos acostumbrados. Veníamos siempre... Se proyectaba un déficit, era bastante más. Se proyectaba un aumento de precios, que es el único discutible que tenemos hoy con una guerra de Ucrania y Rusia. Entonces creo que tenemos un panorama que es auspicioso para adelante, con verdaderos aciertos del gobierno. Acá tenemos al presidente de COFE, algo que realmente vino muy bien, un acuerdo previo a la presentación de la rendición de cuentas que marca una situación de partida muy importante, y aquel artículo 4 que fue tan discutido, donde se marcaba la pauta salarial del gobierno para los próximos 5 años, hoy en ese acuerdo está sellado y se cumplió con aquello de la no pérdida salarial y se fue un poquito más allá, y creo que ahí hay que destacar el trabajo que se hizo desde el gobierno y también desde COFE, que es algo a resaltar. Sí, preguntarle, ¿no? Dale. A Pereira, aprovechando la Bienvenido, oportunidad, Pereira. Tuvimos la primera hora un poco picante, no sé si te cuento. No, estamos acostumbrados. No, esto no es nada. Para COFE no es nada. No, a raíz de este acuerdo, ¿no? Que llega COFE finalmente con el gobierno, ¿por qué para COFE resulta un buen acuerdo? Porque al fin de cuentas terminan bueno, dando el ok, ¿no? Y avalándolo. Sí, para nosotros es un buen acuerdo porque los salarios más sumergidos, que estamos hablando de salarios de 28.000, 29.000 pesos a la mano, esos van a tener incremento salarial. Los salarios medios van a recuperar el 6%, que era lo que reclamaba COFE, y seguimos reclamando que se cambie la forma de medición, y así lo vamos a hacer en la Comisión de Presupuesto, que se quite el índice medio de salario y se calcule con la inflación, como se calcula en el sector privado, como se calculó históricamente, y como que cada trabajador, cada uruguayo ve que la inflación sube o baja cuando va a un supermercado, claramente, y con la misma plata o compra menos cosas o compra más cosas. Eso es lo que se entiende claramente. Y no pudimos completar, que eso queda para más adelante, y fue un debe que nos quedó a los compañeros que ganan encima de arriba de 80.000 nominales. Esos no van a completar la recuperación en este periodo. Sí queda una cláusula que en el periodo que viene se discuta esa recuperación para que terminen de recuperar. Hay aspectos interesantes en el marco del articulado de la rendición. Por ejemplo, un tema que lo hemos tratado en más de una oportunidad aquí en Polémica, y tiene que ver con las certificaciones médicas y el ausentismo a nivel del Estado. Y de alguna forma lo que hace esta rendición, o lo que propone, es equiparar el régimen de los funcionarios públicos con el actual régimen que tenemos los trabajadores del sector privado, ¿no? Y es que durante los primeros 3 días, bueno, se le descuenta, ¿no? No se puede certificar. ¿Eso ustedes cómo lo analizaron? Bueno, nosotros analizamos que ahí, primero que nada, en las reuniones que hemos tenido sobre ese tema, el Estado se declara incompetente de poder controlar. Hoy el BPS no sabe quiénes son los profesionales que certifican, se carga todo
al director técnico de cada mutualista o de ACE lo que tiene que ver las certificaciones. Nosotros entendemos que tiene que haber más controles, aportamos en ese sentido en el trabajo de que de algunos artículos que están en la rendición de cuentas en lo que tiene que ver los controles, y lo que vemos acá que hay un fin recaudador porque implementar esto el gobierno ajusta sobre el salario de trabajadores en casi 90 millones de dólares que harían caja con las enfermedades. Y el sector privado, el 85% tiene los acuerdos colectivos que los 3 primeros días y la diferencia del 25%, la empresa es la que se hace cargo. Entonces, no estamos en el planteo eso de la equiparación, que podría sonar bien para alguna gente. En realidad, cuando vas a analizar los convenios colectivos del sector privado, en la gran mayoría tienen acordado que la diferencia de lo que no paga el BPS se lo paga la empresa. Nosotros, y lo hemos dicho bien claro, no hay en el lugar en el Estado para el trabajador que abusa y que está certificado en el sector público y trabajando en el sector privado. Eso es claro y lo hemos dicho en todos lados. COFE ha planteado eso claramente. Pero también planteamos de por qué no prevenir las certificaciones, porque no hay un estudio de cuáles son las certificaciones. Si vos ves que en un ministerio el 30% de las certificaciones son dolores de espalda, bueno, hay que trabajar con la Comisión de Salud Laboral en ver cuáles son las condiciones laborales que están pasando. Lo mismo así con cualquier otro ejemplo de ¿Eso no está a nivel de la Oficina Nacional de Servicio Civil? Eso no está. Y cuando se habla de los números de las certificaciones dentro del Estado, el 80% de las certificaciones se las lleva el Ministerio de Interior por la forma de medir que tiene la situación, que ellos cada vez que hay algún incidente, que hay un operativo donde hay disparo de arma de fuego, tienen un sistema especial de certificaciones y por eso se plantea por parte de las autoridades que se le disparan las certificaciones, hablando casi de 5.000, 6.000 efectivos certificados. Pero en el resto, Martín, obviamente que la situación de la policía es especial. En el resto del Estado, las certificaciones en el promedio anual, ¿se asemejan al sector privado o están bastante por encima? Están 2 puntos más o menos por encima del sector privado. No es que en el sector privado haya mucho menos y se dispara en el sector público. Están casi similares, hay que ver la rama de actividad, pero en el global están un 2-3% arriba. No hay una diferencia de que veas que, traumático esto, que en el Estado no se va a trabajar. Cuando se ven los números y se comparan con el sector privado, cosa que a través de nuestro Instituto de Formación y Estudio, del INESUR en COFE, nosotros hicimos ese estudio con los números que nos dio el gobierno y cuando fuimos a la comisión que estudiaba este tema los planteamos y bueno, no había gran diferencia entre el análisis que hacía COFE y el análisis que hacía el gobierno. El problema acá es, y que sale desde OPP, la solicitud y el empuje de que este articulado esté arriba de la mesa. Estamos trabajando con algunos legisladores de gobierno y también del Frente Amplio en lo que tiene que ver la redacción de esos artículos y estamos de acuerdo que hay que controlar y que el buen trabajador no pague por el malo, pero no es en base de ir a descontar salario que se va a mejorar eso. Un comentario me gustaría... Perdóname, Sergio. Sí, para que querías hablar también, ¿no? Perdón. Hola, Nico, sí. Comparto el diagnóstico inicial. Hay que definir que tenemos un problema y que hay que atacar. Como decía él, no todos los funcionarios son malos, ni todos son buenos. Creo que hay que actuar, pero ahí le pongo un poco de optimismo a la comisión. Comienza el martes, vienen 45 días de diálogo donde van también a ser recibidos y son artículos que siempre pueden ser mejorables, que se pueden cambiar. Hay una bolsa de días que también habría que analizarla, hay que compartir la información de este último año que ya va a ser más fidedigna en lo que tiene que ver al post-pandemia y creo que es una discusión que recién arranca, artículos que son mejorables y que claramente el intercambio va a ser positivo para todos. Muchos de los números que se tomaron para trabajar fueron en época de pandemia, que las certificaciones por los aislamientos o por los COVID habían disparado. Entonces, la certificación es todo un tema, además obviamente implica una erogación. De los 220 y pico de millones que se adicionan al gasto, el gasto público son unos 18.000 millones de dólares. Se adiciona 1,3%, ¿verdad? Y tal vez 1,5% el otro año, como decía el diputado. De esos 220 millones, unos 60, 70 son para aumento salarial y el resto de las distintas partidas que explicaban recién. A mí me gustaría comentar, porque se habla de los salarios y en general del salario promedio del Uruguay, y hay diferencias importantes. En el último año, el informe del INE salió esta semana. Salarios nominales, voy a hablar del aumento que hubo en el último año nominal. Y después lo podemos comparar con la inflación.
La inflación fue el 9,4%. En las empresas estatales el aumento fue del 10,9%. En la banca, 10,6%. Los funcionarios de gobierno central ya están ganando algo de salario real, porque tuvieron un aumento del 9,9%, según el INE. O sea que medio punto por arriba de la inflación en el último año. A los bolsillos de los trabajadores esos números no llegaron, ¿eh? Bueno, entonces hay que avisarle al INE que está haciendo malas cosas. Está bien. No, yo no, eso voy no a lo ver el acepto. estudio y nosotros respaldamos el trabajo que hace el yo INE. no sé. El dato del INE, que es el que yo creo y que es efectivo, 9,9% en los funcionarios de gobierno central. Construcción, 9,5%. En la construcción está un poquito por arriba de inflación o casi igual. Pero hay un importante número de compatriotas que está ganando, tuvo aumentos por abajo de la inflación. Empleados municipales, 8,9%, medio punto abajo. La industria, donde también hay muchas situaciones distintas, pero en promedio 7%. 7%. 2,5 puntos abajo de la inflación. El comercio, 6,3% de aumento. Y hoteles y restaurantes, golpeadísimos, y de miles de trabajadores, 5,2%. ¿Y esto qué quiere decir, Nico? Esto quiere decir que hay trabajadores del Uruguay que han logrado mantener el salario real o incluso lo han aumentado en el último año, después hay que ver para atrás. Y otros que están muy por abajo, y son miles. Entonces, ojo cuando uno habla de salario en general, por supuesto que las condiciones del trabajo estatal son muy particulares. Creo que hay una razonable pretensión de, como decía Patricia, equiparar condiciones. Yo creo que el Estado siempre tiene un deber de ser más garantista, lo más garantista posible, ¿verdad? Pero ciertamente que hay diferencias que hoy por hoy, cuando yo miré el informe del INE, me parecieron bastante importantes. Martín, sí, dale. Yo jamás cuestiono el INE y sé el trabajo que hacen los compañeros, que aparte están dentro del COFE, pero en las negociaciones con el Poder Ejecutivo, que hubo contactos desde el Presidente de la República hacia abajo, el propio Ministerio de Economía reconoce que hay una pérdida salarial y que después de la firma del convenio se pone arriba de la mesa que va a haber crecimiento a partir del Martín, 2024 ni hablar que puede haber una pérdida respecto para los a compañeros. los años. Pero yo te digo, en el último año, y es una comparación bien sencilla, son importantes las diferencias entre los uruguayos. Asalariados, por supuesto, que además hay gente que está con problemas de empleo. Entre los públicos y los privados, decís vos. Yo creo que pero hay condiciones favorables desde el privado, desde el público. Los públicos no tenemos salario vacacional y derechos que tienen diferencias los también. privados. Por ejemplo, empresas estatales 10,9%, municipales 8,9%. Es decir, hay mucha diferencia. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque ahora se va a abrir una discusión muy grande. Menciono brevemente, pues seguramente Sergio y Patricia, la rendición de cuentas ya ha emergido con polémica fuerte. Para empezar, el director de Servicio Civil, Conrado Ramos, quedó al borde de la salida porque se introdujo la reforma de la carrera funcional y en la negociación con COFE se retiró. Por segunda vez. Segundo, la Universidad de la República no tiene básicamente presupuesto adicional. Exacto. El senador Gandini introdujo y se aceptó eliminar el Fondo de Solidaridad, el adicional. Y ahora Gandini reconocía en subrayado que habría que compensar eso. Y lo menciono porque, eso lo hemos trabajado en las últimas horas, hay gran indignación en la comunidad científica por el poco presupuesto a ciencia que se asigna. Porque allí se sumaron temas que van para el Instituto Nuevo Audiovisual, algunas otras cosas que son programas a nivel de empresa e innovación, pero en lo que es ciencia es muy poco y hay bastante indignación en la comunidad científica, por ahora no ha salido a hablar, pero va por allí. Piñi, déjame aclarar los números un poco. Y vamos con lo que querías. La inflación fue 9,41. El ajuste que tuvo los trabajadores que representa COFE, 4,41. En el promedio está que entran los militares, los policías y también entra lo que ganaron los compañeros de judiciales que ganaron el juicio y tuvieron el pago de lo atrasado. Entonces, miremos los números y analicémoslo, porque como lo planteas vos, pero lo que estábamos diciendo... No está en el gobierno central. Diciendo todos estos días... El Poder Judicial no está en el gobierno central. Suma para el índice que hacen ahí, revisémoslo después, vos lo tenés claro. Entonces, en esta situación, no es que hay que recibimos el porcentaje que vos planteás. Yo tengo claro que la inflación, si la comparás, ajuste 9,41 contra 4,41. Pero Poder Judicial no es gobierno central. De todos modos, me parece que el punto que planteas, Nico, es que cuando estamos en esta discusión sobre los trabajadores públicos,
es que ante esta crisis que se atravesó producto de la pandemia, más o menos por el manejo del gobierno, como quieras verlo, a los trabajadores públicos les fue mejor que al promedio de los trabajadores privados. Si vos contás lo que pasó con el empleo y lo que pasó con los salarios. El tema del empleo, en el Estado se perdieron 6.000 cargos. Entre las vacantes del decreto 90, que legisladores... Y en el sector privado se perdieron 90.000, 100.000. Te estoy diciendo que no es que no se pierde empleo en el sector público. Se perdieron todos esos cargos porque el decreto era 3x1 y en la mayoría de los organismos fue 3x0. Hay voces dentro del Partido Nacional y la coalición de gobierno que están planteando, bueno, el decreto tenemos que dejarlo colado, cumplió su rol que tenía que cumplir, pero ahora los ministerios necesitan personal. Nosotros tenemos contacto semanal con los ministros por las distintas negociaciones que tenemos y los propios ministros no están teniendo personal para poder gestionar. Hay áreas del país, porque cuando se ve lo público, se plantea lo público como el trabajador público, el trabajo de oficina, el administrativo que se ve. Pero, por ejemplo, aduanas. Hay momentos que el país no hay puestos de aduana. Entrás con lo que querés, caminando, en camión, lo que vos quieras, entrás porque no hay personal para cubrir esos turnos. En la otra mayoría hay un compañero solo, que puede controlar lo que puede controlar. Eso no es que afecta el trabajo de los compañeros de aduana, que afecta rotundamente. Afecta a la frontera del trabajo el trabajo uruguayo, la empresa, los trabajadores uruguayos que compiten contra un contrabando ilegal y ni que hablemos del narcotráfico que se puede filtrar por esa frontera sin control. Ganadería, el sindicato de ganadería tuvo que ir a conflicto, intervino COFE con el presidente de la República y se hizo una excepción en el decreto para que entraran 300 vacantes porque se estaba poniendo en riesgo la cadena de la carne, que debe ser de las más divisas deja para dentro del país porque no había controles y se estaba poniendo en riesgo el estatus sanitario del país. Y faltan en algún lado y en algún lado sobran porque un poco la reorganización de la carrera tiene que ver con eso, ¿no? Con aprovechar mejor los recursos. La organización de la carrera lo que dice que hoy no se puede es que un trabajador del Ministerio de Industria pueda concursar dentro del Estado en cualquier otro ministerio. No es que cambiar. La lista de excedencia ya existe en hace tiempo y eso se puede pasar hoy sin cadena. De la reforma planteada o la transformación planteada de la carrera, ¿a qué se oponen? La transformación, primero que nada, no nos oponemos a la carrera. Queremos discutir carrera. Hay que hacerlo, eso. Pero discutirlo en el marco de la negociación colectiva. Hoy, Conrado Ramos lo reconoce en una radio de tarde que COFE tiene razón en el planteo. Fácil desviarse. Es fácil desviarse. Sol, sí. Lo plantea hoy. Me interesa marcar cuál era el programa, disculpame. Tenemos un asado ahí. ¿Conmigo? Yo voy, si me invitan voy, no estaba tanto, perdón, seguí, te interrumpí. Que COFE tenía razón y que por el apuro de entrar la carrera se quiso meter en los artículos sin ni siquiera ver, muchachos, mire que va a entrar esto. Nos enteramos de rebote a minutos de firmarse. Rebote, es sospechoso ese de rebote. Sí, fue de rebote. No vamos a decir cómo nos enteramos porque comprometemos gente, pero fue de... Faltaban minutos. Por eso digo. La compañía del Ministerio de Trabajo fue a cambiar los nombres de quién firmaban y ahí nos enteramos. Consultamos con la autoridad del Ministerio de Trabajo. Que se te llamó alguien. No. Me da curiosidad. Sí, todos quieren saber cómo fue, pero obviamente públicamente no lo vamos a decir. Sí, perdón. Lalo quería decir hace rato algo. No, una cosa. Nico siempre habla muy bien, arma muy bien todo el tema, comparaciones y las cuestiones estadísticas. ¿Está? Ante los números no se puede discutir, están los números, lo mismo. Ahora, vamos a lo siguiente. Primero, yo quisiera que todo el mundo ganara bien y que hubieran salarios correctos para todo el mundo. Él bien dice, hay algunos que ganan poco y otros ganan mucho. Sí, también hay empresarios que ganan muchísimo, muchísima plata y hay otros que no ganan tanto y laburan y changan para el país. Por tanto, es un tema que hay que discutir, yo estoy de acuerdo. Que la sociedad tiene que ser mucho más solidaria y ver en ese aspecto. Ahora, decir, no, porque los funcionarios públicos, siempre los funcionarios públicos son, parece que lo mal del país. Sin embargo, yo quiero decir, cuando yo fui funcionario público, fui empleado del Banco República, ¿tá? Y siempre, porque los bancarios, en la época los bancarios ganábamos 3 pesos, como ganaba todo el mundo, porque la dictadura se cayó. Pues fuimos recuperando a través también de una discusión muy importante de armar las carreras distintas, porque además el mundo ha cambiado, y por tanto las carreras administrativas también, porque entra la informática, etc. Por tanto es una cosa que está bien. Y que en muchos casos el profesor Conrado Ramos, amigo mío, insiste y de hace muchos años con el tema de armar una... Y está bien, hay que hacerlo. Ahora, no va de un día para el otro.
No, y pero está bien que hay estuvo que en el hacerlo. gobierno de Mujica, no pudo. Ahora está de vuelta y está pero está trancado de bien. vuelta. Algo falló que tendrá que Bueno, discutir. pero hay que Yo estoy de acuerdo preguntarse con él. si es COFE el primer escollo Sí. o son los propios O son los ministros o son los que le quieren sacar la ministros. caja en la reforma. Puede ser, sí. Le quieren sacar el manejo Puede ser, discrecional. digo, que con un gobierno tan distinto a este como Mujica, estaba es la eso. misma persona que se No considera sabe. que es uno de los tipos que más sabe en Uruguay que Conrado Ramos y no le terminamos de Juan hacer Miguel, caso nunca. Juan Miguel, tú sos un periodista de investigación muy interesante. Sí. Muy interesante, tampoco gran Gracias. ¿viste? Muy interesante. No sos un gran periodista. Muy interesante, muy interesante. No, yo no lo puedo, no, el gran periodista sos vos, nada más. Toda la información. Presidente. Dale, Entonces, ellos estudian muy bien, investigan, tienen una producción interesante también. Cuando ellos eran de la producción me investigaban a mí. ¿verdad? Hay que investigar qué pasaba en el gobierno también. Y porque además, lo que dice Pereira, el compañero dice, estamos para firmar y juntos van a meter una cuestión de que, pará, eso te armaba el lío. ¿tá? Yo miraba las caras de ellos y la cara de Gandini que había analizado y veías que se me va de las manos un acuerdo. Entonces, este tema se fue para afuera, sí, porque no estaba. Entonces, creo que hay que saber que hay que discutirlo bien. Y yo creo que todos los trabajadores del Estado tienen que buscar que tengan una media general bien. Pero también hay que ver que hay empresas del Estado que dan ganancias, otros ministerios que no dan ganancias, que son ministerios que trabajan de otra manera. La salud no es un lugar donde da ganancias, hay que pensarlo donde tienen que ganar más. Por tanto, yo comparto algunas cosas, algunas. Otras decirle que no lo ha hecho bien porque los bancarios no tuvieron más aumento, los bancarios privados, oficiales, que la inflación. Pero son cosas a discutir después. Diputado. Juan Miguel mencionaba el sector privado. Ahí hay cifras que son realmente contundentes. 58.000 empleos se crearon el año pasado, el 98% de lo que se había perdido en la pandemia. Veníamos del 2015 al 2019, habíamos perdido 56.000 empleos. Y creo que eso está reflejado en diferentes políticas, se apoyó a la CONMAP, se incentivó diferentes industrias, se dio diferentes exoneraciones a las empresas, que hoy está trayendo la recuperación del empleo que tiene, donde ya se muestran cifras auspiciosas, la tasa de empleo, la tasa de actividad, en un montón de variables que hacen que el empleo en el sector privado muestre franca recuperación y que las previsiones para un futuro sean muy buenas, donde están hablando... Y esta creación, perdón, Sí. la creación de 40.000 empleos, de lo cual se habla. 40.000 empleos son los previstos para el año siguiente. El año pasado se crearon 58.000. 40.000 para este año. Exactamente. 40.000 para este año. Para el año pasado se prevía una cifra, se superó esa cifra y creo que hay buenos síntomas. Mismo en el acuerdo con COFE, que yo lo resaltaba, en el año 2024 está atado una parte de esa recuperación al desempeño de cómo va el país. Y eso creo que también habla de una posición desde COFE, desde el gobierno, que vemos buenas perspectivas para adelante. Hay un punto, diputado, allí y a mí me parece que por lo menos es para tenerlo en cuenta. Nico, me corregirás. Está muy bien el hecho de la creación de empleo y sin dudas que era necesario y más como señal de recuperación después de la pandemia. El punto es qué tipo de empleo y a qué salario, ¿no? Porque sin lugar a dudas es mejor tener algo a no tener nada. Pero lo cierto es que el gran signo de interrogación para mí es, bueno, se recuperó el empleo, pero ¿en qué salarios? Y esos salarios en relación a la inflación también, ¿no? Está perfecto. ¿Cómo deja, digamos, a esa población? El razonamiento que tú haces está perfecto. Creo que la primera instancia del gobierno lo que se buscó es recuperar la fuente laboral. Sí. Pero hay un dato interesantísimo de lo que tú decís. De esos 58.000 empleos que se crearon, hay 49.000 que fueron en el interior del país. Se quebró una brecha que se dio siempre. En esa cifra usted no está contabilizando, diputado, discúlpeme, no está contabilizando lo que son los jornales solidarios de las intendencias, ¿no? Están contabilizados, sí, eso yo iba a Están plantear. contabilizados, pero tampoco a la hora de salir ahora va a afectar Bien, pero eso... en No, pero bueno, en son la cifra. 20.000, ¿no? Sí, 15.000. son entre 15 y 20.000, o sea, es una cifra no menor. Y convengamos que eran jornales, precisamente, ¿no? La idea no era que fuera un trabajo permanente, sino que fuera algo
transitar, digamos, hacia un lugar definitivo. Sin duda. Digo, que, no deberíamos contarlos sin como, duda que como puestos política, de trabajo creados como política, claro, y a futuro, no genuinos. Ahí va, como exacto. política laboral fue excelente, pero más allá de eso, ahora vamos a tener la oportunidad, posteriormente a que se termine los jornales solidarios, de evaluar también la situación que queda el país. Porque hay que ver lo que rindieron esos jornales solidarios en el interior del país, la gente cómo los valoró, esas personas que se capacitaron, que tuvieron asistencia, que realmente se les dio herramientas para salir al mercado laboral posteriormente a eso. Soy uno de los defensores de ese proyecto ABC, que va a ir... El programa ABC de la Intendencia también está incluido. Sí. Sí, Claramente. sí, están todos incluidos. Están todos o sea. incluidos. El problema ahí, comparto con Patricia, es la calidad de ese empleo. Primero que nada, saludar porque fue una situación que sacó a 20.000 personas. ¿De la calidad de los jornales de una solidarios ciudad. o de ABC? De ambos estoy hablando. Acá no, ni uno ni otro en defensa de nadie. Lo que sí hoy, esas personas están ganando 6.000 pesos. Nosotros estamos trabajando con ellos en el PIT-CNT, en mejorar sus condiciones, ver qué planes hay a futuro, porque como seguía se cae, son 20.000 personas que van a volver a estar desempleados. Bueno, capaz que no. Entonces hay que ver la situación, reclamamos la formación, que se puede utilizar una gran herramienta, como es el INEFOP, para que parte del horario que tengan que cumplir sea el trabajo y la otra sea la formación para ir preparándonos para el mercado de trabajo, porque esto no va a ser eterno. Se podrá extender un par de periodos, pero avanzar en lo que es la formación de esa persona para darle herramientas para el futuro. Esto es una típica discusión política de la izquierda o la centroizquierda y las visiones más liberales o de centro derecha o derecha. Empleo o salario. Me acuerdo mucho, porque me pareció muy emblemático, hace ya unos años, Ernesto Murro, que es un referente de la izquierda en términos de empleo, exministro, presidente del EPS. No nos sirve cualquier empleo, decía él, en momentos en que la economía uruguaya estaba fuerte. Y la verdad que tenía argumentos por lo que está diciendo Martín y lo que plantea Patricia. Por supuesto que en aras de conseguir empleo, sería un extremo ir a generar cualquier tipo de empleo en condiciones precarias y desarrollar. Ahora, si realmente está faltando empleo y hay un problema, es razonable ir primero por el lado del empleo. La pandemia dio un golpazo. Nadie planteó que no sirve. Lo primero que dije por eso te digo, fue yo le planteo que fue una gran solución para esas 20.000 personas. El empleo y salario son parte de la misma cosa. Lo que es embromado del empleo es que cuando perdura la gente fuera del mercado de trabajo y no consigue, y hay muchos televidentes que lo pueden entender, ese es un problema. Y ahí volvemos al tema del presupuesto y de la rendición de cuentas, porque el empleo estatal, que a mí yo rechazo esa visión peyorativa del empleado estatal, al contrario, y todo lo que ha dicho Martín me parece muy razonable, lo que no hay que olvidar es que el empleo estatal se sustenta del aporte del resto. Entonces, si se le exige mucho en ese aporte presupuestal, es porque el resto del... Y de los trabajadores estatales también aportamos a todo, porque muchos nos sacan en ese discurso. Está bien, de punto de vista déjalo claro porque parece que no aportamos. El ingreso del Estado viene de los que no están en el Estado, obviamente. Y los que están en el Estado. Pero además una cosa, yo voy a decir algo. Siempre lo manejamos a nivel sindicatos. ¿Ah? Si no hay trabajadores... Es decir, si no hay gente trabajando, ¿verdad? Que lo principal para nosotros, no habrá sindicatos. Si no hay sindicatos, no podremos luchar. Por tanto, lo principal, sin duda, es el trabajo, porque además el trabajo dignifica. Ahora, el trabajo con todas las cuestiones importantes, como lo está diciendo además, el PIT-CNT firmó un 3%, reconocidamente por abajo de la inflación, para darle espacio en pandemia a la generación de empleo. Y lo que te planteé los ejemplos, tanto de ganadería como de aduana, es protegiendo el trabajo del sector privado. Por eso digo que cuando se discute la rendición de cuentas, parece que solo de lo de los públicos. No, ahí hay inversión, hay protección al empleo. COFE ha salido a defender esa situación en la protección del empleo del sector privado y también de la empresa uruguaya, porque no va a poder competir contra todo lo que entra de contrabando, o si perdemos el estatus sanitario, bueno, es una debacle para el Uruguay. Entonces, en nuestra lucha, sí tenemos la lucha por nuestro salario, condiciones laborales, pero también pensando en el país y en el empleo de los compañeros del sector privado. Sergio. No, me quedé pensando algunas cosas que estuvimos conversando. Con respecto a la certificación de las enfermedades, ¿quién certifica? Cada prestador de salud. Cada prestador de salud. Quiere decir que no hay un control.
En No hay definitiva, control. no tendría que de alguna forma arbitrarse de tal forma que el que controlara sea responsable de y perteneciera o al Estado o directamente hubiera una seguridad y una tranquilidad, porque queda claro que hay un uso y un abuso de la certificación. Nosotros una de las cosas que planteamos es lo que dije cuando hablé de las certificaciones, Sí. que el BPS, y lo reconoció públicamente, no sabe quién certifica. sabe. Otra cosa es, cada uno tiene un prestador de salud. Sí. Yo tengo ACE, me tengo que certificar en ACE. Cada uno tiene su prestador. No puede haber certificaciones cruzadas porque yo conozco a Río, que es médico, che, ¿no me certifica? Sos médico, Julio, no te puedo creer. Y es de otro prestador. Además, nosotros planteamos Yo te entiendo, siempre en esta discusión. Y hay un pero problema. Todas las juntas médicas, Sí. que es después de 60 días certificado, vas a una junta médica, recaen sobre el prestador público, sobre ACE. Hoy ACE no tiene las condiciones para hacer todas las juntas médicas que tiene que haber dentro del Estado. Entonces, si todos reconocemos que hay falencias, ¿la solución es contar salario? Y no sé si es cortar salarios. Lo que hay que indudablemente es buscar la solución para que la certificación tenga el peso que debe tener y la justificación que deba ser. No que haya un uso y un abuso, porque todos somos conscientes que hay un montón de gente que se certifica y no está para certificarse. Es la por mínima eso del dentro del médico Estado, amigo. no es que haya bueno, capaz que es certificación. la mínima. Eso Como en por todos un lados, lado. y bueno Por y otro malo. lado, la carrera dentro del Estado. Es importante que de alguna forma se tome el toro por las astas y se transforme en una verdadera carrera y no que te premien la antigüedad como se hacía El antiguamente. gobierno Mi desde querido, que yo arrancó fui este empleado gobierno, del Estado durante muchísimos años. Está por presentar la carrera. ¿No la ha presentado? ¿Y por qué no la presenta? ¿Por qué no hay de parte de ustedes un incentivo o una búsqueda o una discusión con los que corresponde para que de una vez por todas se haga efectiva la carrera dentro del Estado Nosotros y no con el Conrado premio Ramos, a la antigüedad? Con Conrado Ramos nos hemos reunido y han habido imágenes mientras conversamos millones de veces, formalmente, informalmente, conversando para avanzar. La carrera, estos artículos, están pronto de hace 1 año y medio. Nunca vinieron y dijeron, estos son los artículos. Pero no por un problema de que Cofi va a trancar todo. Y no sé qué. Nosotros somos los primeros que queremos discutir carrera porque hoy no hay incentivo. Entra un trabajador del Estado, se forma, estudia y no sube a menos que venga un jerarca por Exacto, y amistad, lo porque si se viene y le diga, exacto. usted va a subir y le voy a pagar 100.000 pesos más. Exacto. No hay Bueno, motivación eso para es el imposible, trabajador. Pero ahí Ahora, lo que pero no hay motivación para el trabajador no hay público. motivación Pero no hay. tampoco. Hoy entran los trabajadores. Pero la gente está Entran los dispuesta a dar trabajadores, exámenes estudian, y están la gente dispuestas. está dispuesta a concursar. Nosotros queremos a concursar estudiar. para que suban los ascensos. Me parece En eso perfecto. lo decimos claramente. Queremos la carrera, queremos ir a discutir la carrera, pero no me la puedes meter 5 minutos antes que voy a No, firmar eso el estoy de convenio. acuerdo, en eso estoy de sin acuerdo. negociarlo. O sea, Hoy con está bien. Ramos lo Y te la reconoce y dice, quisieron meter por nos abajo del equivocamos, mantel. nos teníamos que haber sentado con COFE. Y no se O sea que pudieron el problema sentar. no es que haya carrera, sino que fue a último momento. El tema es que no hay acuerdo dentro del gobierno para que haya carrera. Ese Por es el eso fue problema. último momento. Y suena como suena y pasó en todos los gobiernos. Esto es En así, todos los diputado. gobiernos. Mirá, Los ministros. Esto es así, Pero diputado. pará, Pine. Los ministros son los primeros que no quieren. Ahora, porque en el Estado los me salarios gustó son esa tan frase, bajos que si querés a un Eso técnico... pasó en todos los gobiernos. A un técnico informático, fue lo que dije ¿Y recién. por qué crees que eso pasó en todos los gobiernos? Por Porque eso te digo, me gustó tu ningún frase. ministro quiere perder la discrecionalidad de poder manejar esos fondos para dar distintos salarios a los que ellos entienden discrecionalmente. Estás bien hablando utilizado. de los elegidos a dedo o los cargos políticos. No es solamente eso. Porque en el Estado los salarios son muy bajos. Sí. Un técnico en informática, que ahora todo está siendo informatizado y a través de aplicaciones y demás, en el sector privado se dispara el sueldo muy grandemente. Uruguay tiene un déficit de personal en lo que tiene que ver la informática. Para poder retenerlo el Estado, se tiene que usar esas que son discrecionales. Exacto. Para que el informático se quede trabajando. Pero también los ministros pagan al que le hizo la campaña, militó para él y le dan discrecionalmente la plata que quieren. Entonces eso, en la carrera que está planteada por Conrado, se elimina. Entonces el primer escollo no es COFE, son los ministros que no quieren perder el manejo de la caja. Pero una vez que revisen los lo que... políticos. Los políticos, sí, en este caso los ministros Pero pues son los que la una manejan. vez que se revise- Pero el sistema político no quiere ir a tocar eso. A mí, Martín, sí. una pregunta que contigo. Una vez que se revise eso, si están de acuerdo, puede correr. Nosotros estamos Lo que esperando. que El en compromiso todo fue cuando firmamos el convenio, el propio ministro de Trabajo va a estar a la cabeza, nos va a llamar a una mesa de negociación y ahí va a estar COFE con sus técnicos trabajando en la carrera porque somos los primeros que queremos la carrera para que el trabajador que se esfuerza, estudia, intenta Pueda avanzar, progresar. quiera progresar. Sí, a diputado. mí no me consta ese manejo discrecional, pero sí estoy de acuerdo que hay una disparidad tremenda en todo el Estado.
Pero tengo confianza que la carrera administrativa se pueda presentar en una próxima rendición de cuentas. Creo que fue un acierto del gobierno. Si no había acuerdo, priorizar el acuerdo con los funcionarios públicos y no relegar la carrera administrativa, sino seguir trabajando para pulirla, para lograr acuerdo y entrar en una rendición de cuentas el año que viene. Y una pregunta, particularmente digo, a ver, no digo los expertos o los entendidos en el tema, pero básicamente hay una percepción de un sector de la población de que hay una fuerte carga del Estado, hay muchos empleados públicos en un país muy pequeño. Esta es la percepción que hay. De un sector, o yo particularmente la tengo. No quiero decir ni que sean buenos ni sean malos. Seguramente los salarios no son los mejores porque muchos, cuando pueden pasar del sector público al privado, lo terminan haciendo. Por algo lo terminan haciendo. Después hay otros que, bueno, pretenden la seguridad de lo que implica un empleo público que normalmente tiene más seguridad que el empleo privado. Hoy lo manifestaba bien Juan Miguel, la pandemia fue una muestra claramente de ello. Los empleados públicos perdieron empleos, pero lo perdieron en una proporción mucho menor y los empleados privados lo perdieron en una mayor proporción. Esto de las carreras que recién decía Sergio, por ejemplo, y de perfeccionar determinados rubros dentro del Estado, ¿no está emparentado también con una cuestión política que con los cambios de gobierno llega mucha gente a los empleos públicos, a veces sin estar capacitadas, entonces no quieren que se dé examen o que determinadas personas deban cumplir con ciertos requisitos para poder ingresar porque son cargos de confianza o porque militaron o porque formaron parte del partido, por esto, por lo ¿Cuántos otro? trabajadores pensás vos que hay en la administración central? No, yo te pregunto si vos crees que hay una fuerte carga del Estado o no. Es la pregunta que yo te hago. Hoy en día hay menos de 18.000 trabajadores de la administración central, que son los ministerios, y que en el imaginario colectivo esos son los que no se pueden despedir ni nada, que hay casi 1.000 ceses por año a través de la Oficina de Servicio Civil. Después tenés los militares, la policía, los organismos del 220 como ACE, el INAU, tenés todo lo que tiene que ver las intendencias. Donde hay más cargos, ingresos a dedo, es en las intendencias. Si hay que regular todo el ingreso del Estado, porque se pone como al trabajador del ministerio, vuelvo a lo mismo, al que hace un trabajo de la burocracia del Estado, de los controles del Estado. Hoy en día somos menos de 18.000. Lalo. Dos cosas. La primera, la Intendencia Departamental de Montevideo se entra por sorteo o concurso y se da concurso para todos los cargos. Para todos los cargos se da concurso, lo dan todos los trabajadores. Y eso está instrumentado y acordado inclusive con el sindicato ADION. Esa es una, para que todos lo sepamos. Y la segunda, cuando pueda, me gustaría al diputado, ¿por qué no se dio esos incrementos que precisaba la Universidad de la República, que bien marca Lucy, que han dejado trancada la universidad? ¿Cuánto tanto precisamos? Porque la universidad también es la educación. Yo creo que venimos de 2 rendiciones de cuenta, que en las 2 rendiciones se lo ha tenido en cuenta la Universidad de la República. Veremos, estudiaremos y evaluaremos con los diputados de la coalición la potestad que tenemos de redistribuir recursos o no. Hoy creo que se puso el foco en temas que hoy se entendió que eran prioridad para el gobierno. Hablamos acá de algunos de los temas, está la educación, está la seguridad, están temas que creo que son cruciales. No quiere decir que la universidad no sea un tema muy importante, pero sí hay un fuerte impulso en lo que tiene que ver con la educación, con la ANEP, con un montón de dinero, 45 millones de dólares que se van a destinar, que también es para apoyar la educación. ¿No? Entiendo la preocupación de la Universidad de la República, se lo ha contemplado en las otras rendiciones y bueno, ahora discutiremos. Sí. En este caso se fortalece, digamos, o se pretende reforzar lo que es la UTEC, ¿no? La otra universidad, en el caso de la Universidad Tecnológica, no así la UDELAR. ¿Cómo está la interna en la coalición? Bueno, espectacular. Empezó... No, digo, porque dijiste, vamos a discutir con los compañeros de la coalición. Yo siempre... ¿Cómo viene esa? ¿Cómo viene la mano? Soy una persona que me gusta buscar consensos. Entonces ahora entró ayer. El martes ingresa a la comisión. Yo soy optimista. ¿Sí? Yo creo que de estas discusiones siempre salen mejores proyectos. Siempre una rendición que ha entrado ha salido una que es bastante mejor. Y por eso soy optimista y nunca cierro las puertas a nada. Siempre hay que saber escuchar, hay que ver. Porque no me gusta discutir dinero solo para la universidad. Me gustaría discutir en qué programas de la universidad. Me gustaría discutir acerca de dónde se están ejecutando determinados fondos. Temas que a veces hay que entrar un poco
a analizar los datos. A veces hay información que no disponemos, pero que es importante. Patricia lo apuntaba muy bien, porque ahora cuando hablamos de Y lo vamos universidad, con la Nico. hay que hablar de las 2 universidades del Estado y por supuesto que además hay otras universidades en el Uruguay. Sin duda la UDELAR es la más importante y por mucha distancia. Pero la verdad que hay una gran indignación en la comunidad científica por el poco presupuesto en ciencia y tecnología. Son 26 millones, pero hay creo que serán unos 15 millones o 10, no recuerdo bien la cifra, pero una parte importante de eso que es el nuevo Instituto Audiovisual. Son que es 12 millones, si no me 12, equivoco. bien, Juan. Y es un poco la herencia del Instituto del Cine. Que allí, bueno, puede haber innovación, pero no es estrictamente ciencia y tecnología. Me dicen los científicos que he consultado que hay mucha indignación. Sí, pero vos viste lo que le dejó la industria audiovisual a Uruguay en los últimos 2 años. Una cosa no quita la otra. No, yo no digo, pero... Está bien, a Pati, ver, pero una cosa... está muy bien. Digo, pero desde la industria audiovisual Bien. también te pueden decir, che, pará, pero nosotros, o sea, somos Bueno, un sector yo creo que tremendamente pujante, claro. acá hay un desafío a futuro también, o sea, precisamos una determinada Totalmente de acuerdo. Yo te estoy diciendo los hechos, porque además la gente por ahora no ha querido hablar. Yo también te estoy diciendo los hechos. No, me refiero... La industria No, está bien. audiovisual en los últimos 2 años en nuestro país explotó, o Está sea... bien, pero si vas a analizar cada sector económico por lo que aporta y vas a asignar eso a ciencia y tecnología, no tiene mucho sentido. Ciencia y tecnología es investigación científica. Pero esta es una Y son apuesta al futuro. 4 millones de dólares. Miraron lo que pasó, observaron lo que pasó y a su vez, es decir, hay una reformulación al generar esta unidad y además de eso se le da el apoyo para que siga Sí, claro, creciendo. cuatro incrementales, ¿no? A lo que ya tiene. Todo esto es incremental. Tengo que ir a la pausa, muchachos. Toda la discusión de Eso es algo que hay que resaltar. Hablamos de lo que se incrementa, pero hay un presupuesto que ya está y se hizo de manera responsable hace 2 años. Pero además se busca ir al 1% de ciencia y tecnología, estamos lejos de eso. No, sí, eso sí, sin dudas, se está lejos. Muchachos, les quiero decir al televidente, regalate felicidad y subí junto a grandes humoristas al crucero del humor, navegando por Brasil, Argentina y Uruguay para disfrutar al máximo de una travesía única a puro entretenimiento, show y diversión familiar. Está todo incluido. Salí de Montevideo y te bajás en Montevideo. ¿Cuándo? En febrero del año que viene, febrero del 2023. Pedí ya tu cabina, comunicate ya vía web a través de www.cruzandomares.com, www.cruzandomares.com. 100% financiado, mirá. Subite al crucero del humor con los shows de Álvaro Navia, Nazareno Mótola y mucho más. ¿Qué estás esperando para pasar las vacaciones más divertidas? www.cruzandomares.com. Pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar a vivo en el 10, el canal uruguayo. Nutrabien es todo lo que está bien. Deliciosos brownies, galletas y galletones para disfrutar en cualquier momento. ¡Próbalos! En este Día del Padre, con la compra de una fragancia Yves Saint Laurent en los stands de los principales shoppings, te llevas una fragancia tamaño viaje de regalo. En Moura apostamos por la innovación y la tecnología de avanzada en cada una de nuestras baterías. Si es batería, es Moura. 57 minutos pasan de las 10 de la noche. Atención, miren lo que tengo acá. En julio, además de cuidar tu salud visual y de cuidar la salud visual de papá, Óptica Rubio también cuida su tiempo. Mirá lo que es espectacular, realmente espectacular. Por eso, con la compra de tus lentes completos, te obsequiamos un tremendo reloj, flor de reloj. ¿Se acuerdan del espectacular reloj de pulsera para regalarle a tu papá en su día? Visitaros en nuestras sucursales de Montevideo y Colonia o seguirnos en redes por Óptica Rubio. Más información y todos los datos de la promoción en ópticarubio.uy. Así que ya sabes, te comprás los lentes y solucionás el regalo del Día del Padre. Matá 2 pájaros de un tiro. Siempre tremendas promociones en Óptica Rubio. Vos ya sabés que si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Rubio. Diputado, nos vamos yendo, pero para cerrar, ¿querés decir algo? No. Quiere, no sé, querés, quiere, no sé. Sos joven, pero diputado, no sé cómo decirte. Pero, ya tengo... Querés está bien. Bueno, no me gustó tanto. Quiere. No, agradecerle, la verdad que se pasa muy bien.
creo que... No mientas. Estuvimos un bloque callados. Si me decís que pasaste bien hoy, fuiste el único que... Estuvimos un bloque sin hablar. Piñe, mirá que tuvimos episodio también en la cámara. Esto es chiporroteo. Bien. Podemos llevar a Jorgito, todo. Jorgito, todo, claro. Pero no, agradecerle, la verdad que pasamos muy bien. Saludar a todos los que están mandando mensajes, llamando de Florida. Allá tenemos una agrupación bastante importante que siempre nos está siguiendo al mando del Pájaro. Y bueno, mandarle un saludo a todos, agradecerle a ustedes. La verdad que la pasamos muy bien y cuando estén por Florida, la parrilla está siempre prendida. Qué bueno, qué bueno. Tendríamos que ir a hacer un programa allá. Vamos a empezar a recorrer el interior ahora. Hace 2 años, ya está, Por la pandemia, Lugar ya tenés. Y bueno, y tenemos gente especializada en lo que tiene que ver con la cocina, así que... Perfecto. Bueno, muchísimas gracias también por venir. El Topo. Exacto. Vamos a Unión Atlética mañana. El Topo Pereira de Unión Atlética. Hoy somos los azulgrana que nos vamos a divertir. Exactamente. Tienen 3 jugadores nuestros. Bueno. Y bueno, te digo bien. Marchaste el otro día. Marchaste el otro día. Nico Pereira, Bianchi y... ¿Olivol, no tu cuadro? No, yo soy del Pero también tengo amigos en Olivol. La gente creo que ya lo sabe. Topo, gracias por venir. Arriba. Lalo, gracias. Usted sabe, las Naciones Unidas resolvió que el primer sábado de julio se conmemora el Día Internacional de las Cooperativas. Las cooperativas que han sido tan importantes para el desarrollo a nivel internacional, pero en Uruguay, que generan solidaridad, riqueza y mucha otra cosa. Por tanto, para mañana a todos los cooperativistas, yo lo soy también, mi gran abrazo. Gracias, feliz cumpleaños, Lalo. Gracias, Julio. Bueno, muchas gracias. Digo, primero, antes que nada, agradecerle al diputado que mañana estamos yendo a Florida para comer un asado. Ya te vas mañana para ahí. No hay problema, avise la hora que está prendido. Bien ahí. Y le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Francisco Ramírez y a toda la barra ahí en Minas. Juan Miguel, gracias. Gracias a vos, Peña. Un placer, Sergio. Gracias. Por favor, nos vemos el domingo que viene. Tranquilo, te pido. Quiero decir, no, yo estoy tranquilo. No, tranquilo. Quiero decir que las imágenes están en todos lados. ¿Sabés lo peor que me hiciste? Se me ve todo el tiempo la pelada. Por culpa tuya, estoy de espalda a la cámara, se ve toda la pelada. Lo decidí hoy. Arranco el tratamiento. ¿Qué ibas a decir, Sergio? Vamos arriba. Descansá. Gracias, Patricia. Un beso para Juan Carlos Lavallén, que es un señor de 92 años que nos está viendo. Un beso para él, que además está al firme. Gracias, buen fin de... Un gran saludo a todos. Día del cooperativismo mañana. El día del cooperativismo mañana, 2 de julio. 2 de julio. Un 2 de julio, no se olviden que un 2 de julio, pero del año 2010, el loco la picó. ¡Opa! Buen fin de semana. Chao, gracias a todos. Nos esperamos el próximo domingo cuando volvamos a hacer, como siempre, en vivo, Polémica en el Bar, en el 10. El canal.